Para Fundación Garza Roja, el personaje de Marcial Laniado fundamentalmente crea trascendencia en el Ecuador, ya que Laniado planteó cosas que ya en los años 70, 60, en el desarrollo social, marcaron la diferencia. Uno de los innovadores de mayor valía de Guayaquil de esa época, del Ecuador. Era una persona convencida que la educación era fundamental en el desarrollo de las personas y del país. Fue un gran visionario y además fue un extraordinario ser humano. Esos son los dos valores que yo destaco por sobre todo a Marcel. El tener una visión de país. Laniado era un visionario. Si uno está viendo esa pared, él está viendo 100 metros más adelante las cosas que van a pasar. Esa mente brillante de Marcel, esos ojos juguetones que tenía detrás de los lentes, era algo que decía de la inteligencia extraordinaria que tenía Marcel. Bueno, Marcel Laniado fue siempre un hombre amable, un hombre enérgico a la vez, un hombre decidido, un hombre valiente, un hombre que se arriesgaba. Siempre estuvo mirando más allá de lo que son sus propios intereses. Siempre ha sido un ejemplo que nosotros también tratamos de aprovechar. Realmente es tan difícil describir a Marcel, porque él era una persona realmente que quería siempre ayudar al ser humano, de cualquier índole que sea, de cualquier estrato social que sea. Una persona extremadamente amable, una persona a la cual tú ibas con cualquier tipo de problema y tenía la capacidad de escucharte y de entenderte. Y si podía él, y estaba dentro de sus manos, darte la solución, te brindaba todo tipo de solución. Me parece increíble la visión que ha tenido y el campo que nos abrió a las siguientes generaciones. El tema de la tecnología y que la gente pueda tener acceso a la tecnología y a la educación y que las personas tengan este acceso. Y hoy veo el resultado, hoy yo vivo el resultado de esto. Laniado fue un líder social, un líder empresarial, un líder que entendió el liderazgo como el fundamento del desarrollo de las sociedades. Gracias a Laniado, el desarrollo municipal cambió su destino. El desarrollo de la administración del aparato privado agrícola cambió, donde le dio trascendente importancia a la tecnología. Laniado marcó que toda actividad requería una pedagogía y unos principios fundamentales, éticos, para que los emprendimientos funcionen. Por ello, desde la Fundación Garza Roja, pensamos que Laniado creó, desarrolló o dejó unos puntos fundamentales a los que llamamos doctrina Laniado, que es servir a la sociedad con respeto y fundamentalmente con principios éticos. Y él tenía visión de primer mundo y noción de calidad total. En lo que buscaba realizar, quería alcanzar ese primer mundo para Guayaquil y para el Ecuador, y sabía que uno de los instrumentos clave para conseguirlo era la educación de calidad. Por eso se creó la Fundación para la Educación y el Desarrollo, que me tocó dirigir, precisamente para fomentar en la relación de estos dos factores el futuro del país. Comenzamos, dado la emergencia que se venía con los ingresos del petróleo, a tener la capacidad de gerenciarlos como era debido. Y se decidió crear, y lo creamos, el primer posgrado que se había formado en el Ecuador en cualquier materia, con grandes tensiones, por supuesto, con las universidades locales, que no entendían cómo un médico podía en 2 años tener una maestría en administración, y ellos, para ser solo administradores sin maestría, tenían que estudiar 6. Pero era la noción del posgrado que estaba llegando al Ecuador, y fue grato para nosotros ser pioneros con hombres como Marcel Laniado detrás del propósito. Educación y desarrollo van de la mano, si no uno no hay lo otro, definitivamente.
futuro y tecnología. Ahora estaría hablando de innovación, sin duda. En ese instante se hablaba mucho de transferencia tecnológica y de la relación ciencia, tecnología y sociedad. Cómo la sociedad influye en los desarrollos científicos tecnológicos y a la vez qué impactos y qué efectos tienen estos, los desarrollos científicos tecnológicos en la sociedad. Me tocó ser profesor de esa materia en la Escuela Politécnica Nacional y fue llamativo que cuando vine de Quito a vivir en Guayaquil y estuve cerca de Marcel, él también andaba en las mismas inquietudes. Su comprensión sobre el rol de la educación y la tecnología en el progreso de la sociedad, así como su aporte permanente al desarrollo de proyectos pedagógicos y formativos, han constituido respuestas tangibles a muchos de los desafíos de la vida, aportando directamente a la innovación y a la incorporación de innumerables avances tecnológicos. La Fundación para la Educación y el Desarrollo, el primer posgrado en Administración de Empresas con colaboración de la DEA de Chile. Trajimos profesores chilenos de primera calidad. Teníamos una revista Gaceta para el Desarrollo Ecuatoriano. Hacíamos talleres y seminarios constantemente. Y eran visiones como la de Peter Drucker, que tenían claro que el subdesarrollo nuestro era subadministración. No hay países subdesarrollados sino subadministrados. Su visión de país parte de reconocer que nacimos para vivir en una sociedad más justa e inclusiva, cuyo eje esencial debe ser la educación para erradicar la pobreza y potenciar objetivos de desarrollo de amplio espectro. Me decía siempre que este mundo era un mundo de hombres y que la mujer tenía que estar doblemente preparada para enfrentar ese mundo de hombres y ser independiente intelectualmente, económicamente, emocionalmente. En el sentido de que él decía, bueno, para un hombre es relativamente más fácil, es lo que es. Para ustedes significa prepararse y tener más fortaleza. Y siempre nos fomentó estudiar el colegio, estudiar la universidad y estudiar lo que quisiéramos. La sociedad no puede progresar si es que no se preocupa primero por la educación y por una educación formal con alto nivel de excelencia. Llega incluso a decir que no todo el mundo está preparado para ser universitario, que deben haber carreras técnicas y carreras cortas que cubran las necesidades que la sociedad tiene de esas carreras para no proletarizar otras profesiones que podrían darse muchísimo mejor y ser muchísimo más útiles si es que tenemos un grado alto de especialización de gente que está dispuesta a disciplinarse lo suficiente como para poder hacer laboratorio. Esta suerte de exclusión que creaba, muy fácil. Todo universitario que esté dispuesto a realizar el más alto nivel de sacrificio para lograr el más alto nivel de excelencia es el profesional que realmente necesita la patria en una carrera universitaria. El financiamiento en el banco de manera absoluta a instituciones de enseñanza como la ESPOL, como la Universidad San Francisco de Quito, becas para estudiantes para el zamorano. Él era zamorano, se graduó en la Escuela Agrícola Panamericana y él se dio cuenta que la agricultura en el país requería ingenieros agrónomos preparados y que el futuro y la base del Ecuador era la agroindustria. Eso también lo decía siempre. Entonces él hizo un fondo para que los chicos que quisieran y no tuvieran los recursos pudieran estudiar agricultura en Honduras, en la Escuela Agrícola Zamorano. Creo que eso ha sido un impulso importantísimo a la mejora de la calidad de la agricultura en el Ecuador, en banano, en arroz, en maíz, etc. Laniado siempre marcó pilares en la educación, pilares en el mundo zamorano
donde incluyó conjuntamente con muchos ecuatorianos toda una epístola que orientaron a los jóvenes a formarse en el mundo zamorano, a transformarse en agricultores aprendiendo a ser. En 1985, un grupo de zamoranos locales se unieron con el apoyo de don Marcel Aniado, crearon la Fundación Privada Wilson Popper. Su propósito principal era, y es todavía, conseguir recursos para financiar a estudiantes ecuatorianos de escasos recursos que por limitaciones económicas no pueden estudiar en Zamorano. Como Marcel Zamorano, graduado en la 49, en la clase 49, yo Zamorano graduado en la clase 61. Tal vez por eso teníamos tantas ideas que en realidad se traspolaban hacia ayudar a mucha gente, ¿no? Pensábamos siempre en cómo poder hacer realmente una institución donde podamos ayudar al estudiantado, a los muchachos jóvenes que querían estudiar agricultura en Zamorano. Estábamos comenzando hasta que realmente se llegó a hacer la Fundación Privada Wilson Popper, con la idea justamente de Marcel, con ayuda de la idea de los japoneses, de Punto Cuarto, etc., de muchas ayudas de toda parte del mundo. Se me nombró presidente de la misma y alcanzamos a mandar alrededor de 1.200, 1.500 estudiantes a Zamorano, becados completos, semi-becados, de acuerdo a la condición económica de cada cual. Esa era una de las preocupaciones mayores que tenía don Marcel para el desarrollo de este país. Él creía que el talento humano era indispensable para la agricultura y para todo campo, sobre todo en lo que más le preocupaba era la agricultura. Con la imagen de don Marcel apoyándonos en la Fundación Popper, logramos también a través de los años fondos para becas para estudiantes de escasos recursos, y a través de los años hemos recibido cerca de 30 millones de dólares de diferentes fuentes. La fundación se financió con recursos iniciales que dio el gobierno de la época, con recursos de los propios graduados que aportaban a la fundación, apoyos internacionales, ONGs internacionales, etcétera, apoyaron a que la fundación tenga una vida económica activa y que tenga largos años de vida para seguir financiando a los ecuatorianos más pobres. Ese fue un apoyo extraordinario para don Marcel, nuevamente por su preocupación del talento humano, sobre todo los jóvenes que por una u otra razón no tenían capacidad económica para entrar. Hay un paso fundamental en la selección de estudiantes y ese lo hace Zamorano. Viene una persona a tomar un examen, que es pues una serie de preguntas y hay todo un procedimiento, son muy estrictos en eso, y se apoya la escuela cuando hay la fecha de exámenes, que hoy en día son varias veces al año en varias ciudades. Se apoya tanto en representantes de Zamorano, que hay una persona acá, como en las asociaciones, para hacer promoción, visitar colegios, explicarle qué es lo que se estudia, cómo se estudia en Zamorano, motivarlos a los estudiantes del sexto año, que estén pues, próximos a graduarse. Y una vez que viene la persona de Zamorano y selecciona aquellos que pasen el examen, entonces ahí viene otro proceso de estudio, evaluación, para seleccionar pues, los que tengan más potencial de eventualmente ser pues, profesionales excepcionales, como pensamos que es la meta y el deseo de Zamorano. You've done that here at Zamorano, and I know you'll continue to do it as you leave here. La filosofía de la fundación, que estaba conformada por un
grupo de zamoranos graduados, el directorio, era principalmente mediante los concursos que se hacían, escoger a los mejores estudiantes sin recursos o que le faltara una parte de recursos para estudiar en el Zamorano. Esa era la única condición, sea del pueblo que sea de la ciudad que sea, ecuatorianos sin recursos, de cualquier estrato, pero especialmente a los más pobres. Entonces tenían que ser estudiantes élite. Hasta 1985, o sea, hasta que se formó la fundación, apenas iban a Zamorano un grupo de 6 estudiantes más o menos. Pero una vez que ya se contó con más recursos, obviamente también de parte de la escuela, el número se multiplicó. Hoy en día pues, son varias docenas de estudiantes ecuatorianos que van, y siempre hay pues, una élite de jóvenes que pueden pagar completamente sus estudios, pero ese no es el propósito de la escuela, es más bien tratar de ayudar también a los que no tienen pues, suficientes recursos propios para estudiar. Nuestro país tiene un bajo nivel de desarrollo tecnológico y, salvo pocas excepciones, el Ecuador se ha quedado atrás. Lo terrible es que casi nadie hace nada por evitarlo, decía Marcel Aniado en su discurso de agradecimiento por el doctorado honoris causa que le entregó la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año de 1993. Es indispensable regresar en busca del tiempo perdido. Para esto, la universidad debe ser inexpugnable a la mediocridad. La universidad es la llamada a liderar el proceso de cambio de la sociedad ecuatoriana. Marcel Aniado toma principios y elementos de la filosofía, la educación, la economía, la ciencia y el pensamiento como base fundamental para entender la realidad e interpretarla, con el fin de entregar a la sociedad ecuatoriana un legado de propuestas esenciales desde el punto de vista ético y social, productivo, conocimientos necesarios para construir un entorno que nos permita emprender el desarrollo nacional como un camino hacia el conocimiento, la investigación, el crecimiento económico y, por supuesto, la equidad. Eran visiones simples pero realistas que él buscaba que las aprendamos en el Ecuador, compartiéndolas y buscando también crear masa crítica para que estos proyectos se lleven adelante con toda la fuerza del campo. Y creo que en muchos temas ocurrió, y Guayaquil comenzó a tener una pujanza extraordinaria, por lo menos en el optimismo de la gente, que ahora lamentablemente ya no se visualiza. Mi papá es un hombre francés, ha estudiado en Francia, hablaba francés, hablaba muchos idiomas y tenía muy buena experiencia de su familia en negocios. Y luego mi mamá era nacida en Bruselas, Bélgica, que vino con mi abuelo acá al Ecuador, porque mi abuelo se casó con una quiteña, una ecuatoriana, y entonces de ahí sale la nacionalidad ecuatoriana. Todos los niños somos felices cuando somos niños. No recuerdo nada catastrófico, a más de la invasión peruana, porque mi madre y mi padre eran personas muy cariñosas y muy rectas, muy estrictas. Eran muy exigentes, muy disciplinados, nos inculcaron disciplina, principios que los seguimos hasta la fecha.
Marcel Aniado de Huin nació en Guayaquil el 4 de junio de 1927. Fue hijo de Maurice Jacob Laniado Jacín, un inmigrante judío de la Argelia francesa, y de Fredica Huin Dávila, ecuatoriana de origen judío neerlandés, nacida en Quito. Era de altísimo nivel el trato que tenía mi padre con mi madre. Yo nunca los oí gritar, jamás. Nunca oí discutir entre los dos. Que ve usted desde pequeño cómo se actúa, cómo se trata entre padre y madre, y usted sigue esos pasos. Marcel Aniado realizó sus estudios en la Escuela Elemental de Ancón, pero por decisión de su padre, sus estudios secundarios los realizó en el Colegio La Salle de Quito. Mi papá ya no estaba muy contento en Ancón. Se complicó las cosas. Allá todo era seco, sin vegetación. Llegó a la provincia de Lobo y dijo, esto es un Edén. Todo verde, es una maravilla. Acá quiero venir. Y un amigo de él, el señor Dunago, lo ayudó y lo inculcó a moverse a la provincia de Lobo, a Santa Rosa. Y cambiamos todo en la ganadería, se fue en esa época en motoveleros, además de las cosas. Había pues la ganadería, había una fábrica de hielo, una fábrica de colas. Todo se trasladó a Santa Rosa y se colocó, se instaló allá. En 1941, durante la invasión peruana al Ecuador, la familia de Marcel Aniado se ve forzada a buscar refugio en Zaruma, en la provincia del Oro. Nosotros no vimos a los peruanos llegar, porque nosotros salimos antes que ellos lleguen, salimos a pie de Santa Rosa a Piñas, una semana caminando. Tuvimos que abandonar todo, ¿no? Lo único que mi mamá llevó fue una cartera con una que otra joyita y algo de plata y nada más. Casi sin ropa, sin nada, a pie. No había carreteros ni había caminos, solamente los caminos de las mulas. Entonces usted comprenderá que el paso de una mula es el doble o el triple que de un niño. Y como siempre esa zona es lluviosa, la mula hacía el hueco al caminar y nosotros no podíamos hacer tan grande, entonces dábamos un paso entre los dos huecos de las patas de la mula y caíamos en el hueco. Por eso es que llegué yo a Zaruma y de ahí me llevaron a Loja porque tenía los pies todos hinchados del lodo de la caminata, ¿no? Gaje del oficio. Mi papá comenzó de nuevo, haciendo con las manos cosas que increíbles. Encontró pedazos de por aquí, pedazos por allá. Como yo digo, entre alambres y cables armó de nuevo la fábrica de hielo, pero ya en Machala, no en Santa Rosa. Nos cambiamos a Machala. El ganado se perdió todo. Era la única fábrica de hielo que había en la provincia de Loja. Pero así era. Entonces había un sistema de vida ejemplar, con una ética, con un principio moral totalmente fuerte, resistente. Llegó un señor, doctor Gattoni, a la provincia de Oro, que era de una organización americana de beneficios de estudio, etcétera, no social. Y lo convenció, todavía vivo mi papá, que mi hermano vaya a estudiar a la Escuela Agrícola Panamericana en Zamorano, en Honduras. Él fue allá a estudiar y se graduó de ingeniero agrónomo. Mi padre falleció con un cáncer. Marcel Aniado, con una edad de 22 años, se convierte en la cabeza de su familia.
A pesar de la riqueza que generaba la exportación de banano, de oro y café, la provincia del Oro fue históricamente una región abandonada por los gobiernos de turno. El problema que teníamos de conexiones con las carreteras de Machala hacia Guayaquil, hacia Cuenca, hacia algunos sectores, era muy complicada. Se hablaba de que porque habíamos tenido la guerra del 41, los gobiernos no querían poner dinero para que se construyan las carreteras porque iban a entrar los peruanos. Esto mantenía a la inversión privada lejos de la provincia y la inversión pública en su mínima expresión. Las carreteras de la provincia estaban siempre en pésimo estado y algunas de sus ciudades habían quedado completamente rezagadas. Para viajar a Machala desde Guayaquil se tenía que ir por Cuenca en una travesía de más de 12 horas, cuando en la actualidad se puede realizar este viaje en apenas 2 horas y media. Cuando Marcel Aniado regresa de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en 1949, empieza a destacar el enorme potencial agrícola de la provincia del Oro. Se plantea la necesidad de recurrir al financiamiento de los bancos para el desarrollo de este sector. En 1957 recibe la propuesta para terciar para la alcaldía de la ciudad de Machala, ganando democráticamente las elecciones. Durante su gestión enfrenta grandes desafíos para diseñar un proyecto de ciudad a largo plazo. A pesar de que Machala había sido medio urbanizada en forma cuadrada, pero el crecimiento posterior de Machala fue desorganizado. A los 25 años fue alcalde de Machala. Y claro, Machala era muy reducido. No había aguas servidas, no había agua potable. Cuando Marcel llegó a la alcaldía, hace un crédito de 6 millones de sucres, que en esa época era hartísimo dinero para contratar el alcantarillado y el agua potable de Machala. En el parte central de la ciudad, en el casco central, que todavía Machala era una ciudad pequeña, pero era una revolución. Y la pavimentación de la ciudad en el sector céntrico, porque Machala era una ciudad polvorienta, teníamos un parque bonito, pero no había pavimentación. Organizó Machala, hizo crecer Machala, comenzó con pavimentando las calles, la catedral, o sea, la calle Guayas, la calle ahora pues 25 de junio, que era la 9 de octubre, la calle Juan Montalvo y la calle Rocafuerte, que yo digo, a nadie se le había, a ningún otro alcalde lo había hecho. Él era un visionario. En la municipalidad de Machala, Marcel establece por primera vez un departamento de planificación para tratar de que esta ciudad sea una ciudad bien manejada, que es lo que tanto necesitaba. Cuando esta provincia tenía muy pocos habitantes, no habían empresas, no había generación de luz eléctrica en las noches. Él fue un motor para que cambie la alcaldía de Machala y la ciudad de Machala. ¿Cómo ha cambiado la provincia después de que estuvo él aquí? Teníamos en esa época, yo me acuerdo, que solamente 6 horas de energía eléctrica en Machala. Teníamos una planta que se dañó incluso y que a ratos no nos daba energía eléctrica para la Machala, para Puerto Bolívar, y que cuando llega Marcel Aniado la arregla, la repotencia, y ya en Machala se da 24 horas de energía eléctrica. O sea, teníamos día y noche energía eléctrica, lo que antes no teníamos. Marcel contrata las primeras 500 líneas telefónicas para Machala. Machala no tenía conexiones. Entonces Marcel inicia este proceso moderno, revolucionario que era el teléfono en Machala. De tal manera que la visión de Marcel de ciudad, la visión de crecimiento, la visión de mejoras, de darle mejor calidad de vida a la gente de Machala fue increíble. Marcel Aniado fue una persona maravillosa, sin egoísmos. Era un hombre franco, directo. Él hizo mucho por Machala, por la provincia, porque el Oro solo se ha desarrollado, porque siempre faltó el apoyo del gobierno nacional. Cuando Marcel es elegido alcalde de Machala,
como era un hombre organizado, con una vitalidad, una energía, pero sobre todo un hombre de una integridad absoluta, eligió para su gobierno de alcaldía de Machala a prominentes también empresarios y funcionarios que lo ayudaron al rescate de Machala, a hacer crecer Machala con el tema del agua potable, con el tema de la vialidad. En fin, su labor fue realmente inconmensurable, tanto es que hasta ahora algunas de sus diversas gestiones todavía Machala se ha podido nutrir y ha podido vivir de aquellas. Entonces, cuando recordamos a Marcel Añado, lo recordamos por las cosas que él hizo. Y viendo ahora cómo está Machala, cómo está la provincia, nos recordamos de él, que él fue el gestor, el que comenzó, el que dio el inicio a esta transformación que ha tenido la provincia desde que vino él hasta ahora, porque antes de él creo que había un mayor recelo en la población orense después de haber vivido una guerra del 41. Entonces, él es el hombre que prendió el motor para que esta provincia despegue. Félix Gálvez Cruz tenía una farmacia y allí se reunían todos los señores de Machala en las tardes para tomar una tacita de café, el doctor Juan Enríquez, don Esteban Quirola Figueroa, don Augusto Minuche Garrido, el doctor José Ugarte Vega, don Víctor Manuel Serrano Murillo. Y allí nació esa idea en él de que Machala necesitaba progresar porque el Banco de Fomento no daba las facilidades a los agricultores, a los empresarios. Y él con esa idea comenzó a reunirse, comenzaron a conversar y allí don Esteban Quirola se comprometió a poner el capital para la creación del banco. El abogado que hizo la constitución de la sociedad, de la compañía del banco, fue el doctor Raúl Clemente Huerta. Marcel Añado fue el visionario, el que quería lo mejor, no solamente para él, era para la ciudad. Era feliz cuando la gente le iba a pedir un préstamo para comprarse una cuadra de tierra porque quería sembrar maíz. Para él que la gente progrese, que la gente mejore su estatus, era lo mejor que le podía pasar, porque era un hombre sin egoísmos. Él quería lo mejor. Había cheque visión que en otros bancos no había. Ponían el cheque, lo veían y ya de allá bajaba, ponía una manito, se veía y ponía el ok para pagar el cheque si habían los fondos y si no, no. Era un hombre muy visionario, no, irrepetible le digo. No hay otro como Marcel Añado de verdad. Marcel Añado entendió que toda región requería de instrumentos y herramientas de desarrollo. Don Marcel Añado, conjuntamente con don Esteban Quirola, fundan el Banco de Machala y generan un instrumento para desarrollar la riqueza de lo que se llama el eslogan del Banco de Machala: nuestra riqueza es el oro, es decir, el oro verde. Ese banano que comenzaba a crecer de una forma espectacular y a generar el crecimiento de otras riquezas. El objetivo del Banco de Machala, que realmente debía haberse llamado Banco del Oro, porque al banco acudían todos los empresarios de Machala, de Pasaje, de Santa Rosa, Arenillas, Piña, Zaruma, Portobelo, Buenavista, La Peña, Caña Quemada, etcétera, es que una provincia con la fortaleza económica del oro, que produce y exporta banano, cacao, camarón, oro de las minas de Portobelo, gas licuado de bajo alto, comercio exterior con el Perú, tenía que tener una representación financiera fuerte que signifique el poder
la pujanza empresarial y agroindustrial de los orenses. Y con una visión clara. Él no creía que los bancos que manejan depósitos del público sean de un solo dueño, sino que él creía que debe tener muchos dueños. Él creía que el banco o los bancos no pueden tener concentración de créditos porque son la fuente de desarrollo más importante que tiene un país, porque es el que da los recursos o puede aportar con los recursos financieros para el desarrollo de empresas, el desarrollo de proyectos. Entonces él decía, es fundamental el papel de la banca. Que yo sepa, él nunca tuvo mayoría en el banco, accionaria, pero sí tenía la capacidad moral de hacer del banco lo que fue, ¿no? Y es lo que hizo. La banca para aquella época era banca del dueño o los dueños del banco y sus amigos. No era una banca que tenía la intención de servir a la comunidad y sirviendo a la comunidad, servirse entonces a sí misma. Y en consecuencia, a pocos años después de la fundación del Banco de Machala y de gerenciar este banco, él va a coger y va a vender sus acciones. La empresa americana Standard Fruit Company era la propietaria de la hacienda Los Álamos, una propiedad de aproximadamente 11.000 hectáreas en las faldas de Churute, río Cañar y estero Trovador en la provincia del Guayas. Esta hacienda tenía complejos problemas de producción por la relación de los administradores con el sindicato, lo que ocasionó que los personeros de Standard Fruit Company decidieran vender esta propiedad. Conocedores de las cualidades de innovación de Marcel Laniado y su liderazgo entre los productores de banano, le ofrecieron la hacienda en venta. Marcel Laniado siempre habló de Los Álamos como el sueño de su vida, su proyecto más significativo, su proyecto más apreciado. Él manejaba Banco Machala como gerente y los fines de semana manejaba Álamos de 11.000 hectáreas que la convirtió en pocos años de 200 hectáreas a 2.000 hectáreas de banano. Hacían mejoras en la parte agrícola que hasta hoy ya siguen vigentes. Él transformó las empacadoras. Yo me acuerdo que iban a aprender los otros bananeros a Álamos a cómo era el diseño de la empacadora. Él las cambió y mejoró la productividad de las empacadoras. Él tenía un grupo como de 12 ingenieros que trabajaban con él muy de cerca. Una cosa tan sencilla como el transporte del racimo. Se hacía el racimo con los dedos hacia abajo. Eso implicaba que cada dedo friccionaba el otro dedo y le quitaba calidad al banano, porque cuando maduraba eso se hacía negro. Entonces pagaban menos en los Estados Unidos porque el dedo estaba negro, porque se transportaba el banano así. Una cosa tan sencilla. Él dijo, no, transportemos el banano al revés. Entonces los dedos quedaron hacia afuera, no tocaba el otro dedo. Dole le dio $1 más por caja por calidad. Así de sencillo, con ese cambio. Realmente Álamos era una hacienda bastante grande y luego se aumentó muchas áreas donde había Gros Michel. Como estaban en convenios y todo con Standard Fruit Company, se hicieron extraordinarias empacadoras. Todo el banano andaba en ferrocarril, prácticamente en líneas aéreas. El banano nunca se estropeaba, iba colgadito, etcétera, y luego se hacían las cajas.
cargadoras iba directamente al puerto. Y del puerto pues ya se iba a los barcos, del puerto de Álamos mismo. Aprendí un poco de ganadería en la especialización que tuve después de Zamorano en los Estados Unidos. Estuve en la Universidad de Carolina del Norte, en Raleigh y en Fort Collins en la Universidad de Colorado, especializándome justamente en ganadería. Entonces quería llevar a cabo un proyecto ganadero en Álamos, donde había pues mucha tierra. Comenzamos el trabajo, yo recibí alrededor de 280 cabezas de ganado de Álamos. Y el año 71 entregamos alrededor de 6.800 cabezas de ganado. Por una ganadería trajimos ganado Santa Gertrudis de Texas, fuimos expresamente a comprarlo allá. Compramos ganado que era una especie de Milking Shorthorn que tenían los González Rubio. Compré muchas hembras, compré ganado también hembras Brahman. Hicimos proyectos y créditos con el Banco Fomento y fuimos desarrollando la ganadería hasta que ya hablamos pues más o menos las 6.800 cabezas de ganado que llegamos a tener. Dejó 200 hectáreas de naranja porque él decía que Brasil era un gran productor de naranja y el Ecuador decía el clima es igual, aquí tenemos que ser productores y tenemos que tener plantas para exportar cítricos en jugo. Teníamos un ingeniero para hortalizas, él inició un proceso de producción de hortalizas. Y la zona completamente comenzó a desarrollarse. Luego vinieron áreas cercas donde hubo mucho más banano, hubo otros cultivos como arroz en esa zona que se hizo la carretera de Puerto Inca al kilómetro 26 y ya se hicieron grandes arrozales, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un impacto tremendo, incluso para el asunto bananero en el país. Como una escuela cogieron a Álamos para ir a ver qué es lo que realmente se hacía en Álamos. Venía mucha gente de toda parte del mundo a realmente ver qué es lo que hacía Álamos. Álamos fue un ejemplo de banano en el mundo, creo, en esa época. Álamos hizo realmente un pueblo de trabajadores donde se les daba todas las condiciones, luz eléctrica, agua potable, etcétera, a todos los trabajadores. Marcel tenía eso en mente siempre, que el trabajador debería tener todas las mejores condiciones de trabajo para poder desenvolver como debería ser. Tenía un consultorio médico para que todo el tiempo esté un médico atendiendo a todos los trabajadores y sus familias. Un dispensario con todo el equipamiento médico y un odontólogo que iba 2 veces por semana. Había una preocupación siempre social por el bienestar de sus trabajadores. Él puso una escuela y se preocupó de equiparla y de llevar profesores y de que esté todo bien, ¿no? Y se preocupaba de que todos los niños de la hacienda vayan a la escuela, sí. Atrajo buen talento humano porque había unas escuelas en donde se aprendía inglés. Estoy hablando del campo, ese era él. Ese dinamismo, esa visión, esa cosa que hizo que esta hacienda pues explotara en producción, en productividad y todo lo demás, ¿no? Y siempre en orden, con disciplina y con objetivos y visiones bien claras. Hace ya 40 años una idea se formó de hacer un banco para todo el Ecuador. Con trabajo y desarrollo, aportando al país, hoy dejamos una huella. Él conocía perfectamente las virtudes y los defectos del sistema financiero ecuatoriano y él deseaba fundar un banco implementando tecnologías que le permitan desarrollar su propio modelo y siempre nos ponía el ejemplo, decía yo quiero un banco en que el cliente se acerque a la ventanilla y sea atendido igual que las líneas aéreas. En ese momento la persona le entrega el resultado de la transacción o su efectivo o cualquier otro documento necesario para complementar la transacción. Yo
Yo creo que lo importante es la acción. Yo creo que él demostró a lo largo de todos los años y en cada cosa que hizo acción, ¿no? Y no se habla del Pacífico, ¿no? Que se habla de revolución en el Pacífico, pero más que revolución fue el concepto de que usted no tiene que ser amigo del gerente para prestar en este banco. Que hasta ese entonces los bancos eran de 4 o 5 familias y muy difícil para una clase media o un emprendedor conseguir fondos porque no era parte del círculo, ¿no es cierto? Entonces él siempre estuvo en contra de romper esos círculos, de romper esos esquemas cerrados, ¿no? Democratizó el crédito, se habla mucho de la parte de tecnología, pero para mí eso fue una herramienta, ¿no? Es la visión de que no hay accionista que mande en el banco, igual que en Banco Machala. Los accionistas no mandan sino a través de un directorio y punto, y esto es abierto para todos los clientes. Laniado siempre fue un apóstol del desarrollo, pero el desarrollo con ética. Eso es parte de la doctrina Laniado, compromiso con la sociedad. Las empresas no están fundadas para hacer dinero, sino para hacer y generar servicios y objetos útiles para la sociedad. Laniado rompió con esos paradigmas y transformó al Banco del Pacífico en uno de los bancos que más impuestos y distribución de utilidades hacía a sus accionistas. Es decir, entendía que por la vía de la rentabilidad se lograba una justicia social real. Por eso fue que Marcel, a los 4 meses de fundado el banco, contrató con la empresa IBM en Guayaquil un modernísimo sistema de cómputo que no había todavía sido instalado en ninguna otra parte de la región. La mala noticia era que ese equipo no tenía el software bancario, software financiero, porque realmente no existía y había que desarrollarlo prácticamente desde cero. Y Marcel apostó por privilegiar la capacidad de los empleados del banco, a quienes se tomaron pruebas de aptitud para elegir un grupo que sería formado para desarrollar los sistemas y los programas para ese primer sistema de cómputo. El resultado fue un éxito y aproximadamente 10-12 meses después de iniciado el proyecto, ya el banco empezó a atender al público con las primeras transacciones a través de este nuevo sistema. Era un sistema tan moderno que atrajo la atención de muchos bancos, no solamente del país, sino del exterior, especialmente de Latinoamérica. No había semana en que Marcel no visitaba las áreas de sistemas, las áreas de cómputo, con visitantes extranjeros que deseaban saber la manera como se habían afrontado nuestra tecnología. En esa época dependíamos de la empresa pública de telecomunicaciones para poder enviar los mensajes, las transacciones entre agencias, entre sucursales. Yo era gerente general de Yetel en esa época. Recibo una llamada de Marcel en que me dice: vea, yo soy presidente del Banco del Pacífico, fui ministro de Agricultura y he tratado por algún tiempo de tener una antena satelital para el banco. Y no me ha sido posible. En esa época las telecomunicaciones eran manejadas, monopolio del Estado, y ninguna empresa privada podía tener una antena satelital. Panasat, que era la empresa que proveía satélites, había tratado de tener una parte de un satélite para el país y no había sido posible. Entonces él me llama y me dice: vea, ¿cómo podemos hacer? Entonces conversamos un rato, le digo: déjeme ver, hay que hacer ciertos cambios en su propuesta, y conseguimos, en conjunto con Marcel, conseguimos que se autorice una antena privada satelital de Panasat, la primera antena privada del país. El banco hizo un estudio profundo e implementó enlaces satelitales y de otro tipo que permitían exponenciar la velocidad de las comunicaciones y poder ofrecer otros servicios. Entre ellos, por ejemplo, los cajeros automáticos. Ahí recuerdo a Marcel que siempre decía: bueno, no nos paremos en problemas que puedan aparecer en este proyecto, porque ninguno de los proveedores locales ofrecía los cajeros automáticos acá en el país. De manera que Marcel nos dio la misión de encontrar cajeros automáticos, sistemas confiables que puedan ser implementados acá. Se hizo esta investigación en febrero de 1978, se firmó un contrato con la empresa Diebold de Estados Unidos
fue los primeros cajeros automáticos que Diebold vendía fuera de los Estados Unidos. Adquirimos estos cajeros, todo el software lo desarrollamos en el banco con este brillante equipo de ingenieros que disponíamos, y en octubre del 78 se hizo la inauguración. Realmente fue todo un acontecimiento social, y con eso pues partimos con estos sistemas que después fueron acompañados por otros que ahora existen. Por ejemplo, la banca en el hogar, que ahora se usa el web. En esa época era otro sistema, pero de prestaciones similares, la banca telefónica, y así las transferencias internacionales, cajeros automáticos internacionales. En el Ecuador en esa época estaba Citibank, creo que estaba Bank of America, de los bancos extranjeros, y pues habían bancos como el Banco Descuento, la previsora de muchos años. Y él logra, en el primer año, logra convencer a Dole, la Cervecería Nacional, a la Cemento Nacional, en que abran cuenta con el Banco del Pacífico, un banco recién iniciando, en donde los chequeras de esas compañías, que posiblemente eran las más grandes del país en esa época, giraban sus cheques, pagaban a sus empleados con chequeras del Banco del Pacífico, un banco nuevo. Yo creo que ese soporte, esa credibilidad que él dio a estas compañías extranjeras que vieron en Banco del Pacífico la oportunidad de dar servicios, de mejor servicio, porque la Cemento era Norlin Corporation, era la dueña de la Cemento y de la de eso en esa época, pero le obligaban a tener cuenta en Citibank, pero Citibank no tenía servicios para sus obreros, no tenía servicios porque era diseñado para solo corporativo. Entonces estaban desesperados buscando servicios. Ese era Pacífico. Realmente todas estas grandes ideas realmente provinieron de Marcel. Recuerdo que en alguna reunión Marcel nos comentaba que tuvo la oportunidad de ver en Estados Unidos, en el dormitorio de alguno de sus hijos, cómo desde una pantalla ingresaban a las principales bibliotecas de Estados Unidos y del mundo entero. Y él dijo: yo quiero eso para el desarrollo del país. Nos encomendó la misión, y como primer paso pues identificamos una reunión en Río de Janeiro, donde acudían muchas universidades y ONGs, organizaciones sin fines de lucro de Latinoamérica, del Caribe, que estaban tratando de entender cómo funcionaba Internet y qué se necesitaba para poder implementar en cada uno de esos países. En ese primer día de esta reunión, mientras todavía se organizaban las inscripciones y iban llegando los delegados, como 80 o 100, tuve la oportunidad de conocer a dos observadores que estaban en esta reunión. La una, el doctor Steve Goldstein, de la Fundación de Ciencias de Estados Unidos, quienes eran los que autorizaban a los países a ingresar a esta red. Y la otra persona era el doctor Saul Hahn, de la Organización de Estados Americanos, que también trataban de promover la investigación universitaria en cada país a través de este tipo de redes. Tuve la oportunidad de conversar con ellos más de 1 hora, 2 horas, y el doctor Goldstein de la Fundación de Ciencias me explicó exactamente qué es lo que se necesitaba para ingresar a Internet, y me dijo: me admira, dice, que un banco como ustedes trate de hacer esto para beneficio del país. Dice: tienen que hacer una fundación sin fines de lucro, y cuenten con mi apoyo para seguir adelante. Y el doctor Saul Hahn de la OEA me dice: nosotros también estamos entusiasmados de ver este apoyo del Banco del Pacífico a la educación, y cuenten con nosotros, y podemos donar $50,000 para los primeros equipos para que pueda funcionar Internet. Así fue. Terminada esa primera sesión, hablé con Marcel, le llamé y le digo: Marcel, prácticamente tenemos ya resuelto el principal problema, que eran los permisos y estos equipos iniciales. E inmediatamente vino el apoyo de PanamSat, al que le hicimos partícipe de este proyecto, y PanamSat, que nos proveía de los platos satelitales, nos donó un enlace de excelente ancho de banda que nos permitía ya incorporar sin costo a muchas universidades e institutos educativos en el país.
En el año 92 fue la inauguración oficial de Internet, con lo que realmente arrancó una etapa importantísima en esta vida tecnológica y educativa del país. Con la Internet ya instalada, realmente el banco no se daba abasto en atender la cantidad de solicitudes que teníamos de universidades. Las primeras, las que fundaron Ecuanet, que era la organización sin fines de lucro que nos pedía la Fundación de Ciencias, que fueron la Escuela Politécnica de Guayaquil y la Universidad Católica de Guayaquil. Inmediatamente hubieron otras universidades en Loja, Cuenca, Quito, el Hospital Metropolitano, que fue uno de los primeros centros en conectarse. No podemos dejar de mencionar a la Cancillería con el doctor Lucho Gallegos Quiriboga, ex canciller, embajador. Él dirigía un proyecto importantísimo para poder comunicar a las distintas embajadas y consulados en todo el mundo. Directamente colaboramos con él, conectando a la embajada de Washington en el tiempo del doctor Edgar Terán, embajador, y en Colombia, en Bogotá, en el tiempo de Domingo Cordobés, también embajador. Y esto desencadenó una serie de eventos importantes. Por un lado, pues para el Banco del Pacífico, indudablemente que tenía una conexión, y por otro lado, para la educación y servicio a la comunidad. Porque Marcel, con esa visión que tenía, no solamente de empresario, sino esa visión de promover educación, esa visión de servir a la comunidad, y empezamos la Politécnica principalmente porque era la que tenía un mainframe, y el Banco del Pacífico empezamos a trabajar con una red que se llamaba en esa época BitNet. Posteriormente a BitNet, a un año después de BitNet, entonces cambiamos a una red que estaba cogiendo popularidad, que era más rápida, que era Internet. Yo creo que eso fue un adelanto para el país. Para la Politécnica fue la primera institución educativa en ofrecer el servicio de Internet, y también sirvió, con la visión que tenía Marcel de servicio a la comunidad, sirvió para ofrecer, por ejemplo, en Galápagos, puso una antena y se dio servicio a la comunidad, servicio de comunicación de las Galápagos hacia el litoral ecuatoriano. Esa es una visión de desarrollo, es una visión de servicio, una visión de innovación que él puso al servicio de todo el país. Y esto también trajo, entre otras cosas, pues el desarrollo de todo lo que es el tema de desarrollo de software bancario, de programación. Llegó a tener los mejores sistemas bancarios de América Latina. De todo eso, producto de esa visión de calidad que tenía Marcel Aniado. Todo este cambio tecnológico iba de la mano de otros cambios profundos que el banco trajo y que benefició al país. Por ejemplo, el servicio al cliente. Se invirtió importantes recursos para preparar al personal del banco en atención a los clientes. El empoderamiento del personal del banco, los ejecutivos, las cajeras, las personas de seguridad, de sistemas, todos tenían una misma misión, que era el contribuir con su conocimiento al desarrollo del banco y por ende desarrollo del país. Marcel Laniado de WIN crea un nuevo concepto, una nueva definición que se va a servir muchísimo de la tecnología de la época. Además de esto, tiene que ser un banco en donde se sienta la gente cómoda, donde exista un microclima adecuado, en donde exista gente que sonría, gente que se brinde al cliente, porque el cliente es el sustento de esta empresa. Requería entonces Marcel Aniado de que todo aquel que acudiera al Banco del Pacífico se convirtiera en un individuo exitoso, en una persona que la idea de él diera resultados. Estamos ante un hombre que tenía una mentalidad progresista, una visión de patria, una visión de país totalmente diferente a la que tenían los demás banqueros de la época, y en donde él quería
que por medio del éxito de la gente que visitase su banco y requiriese un préstamo del banco, progresara la patria. Eso era el interés básico. Se comienza a ser famoso por eso el Banco del Pacífico, pero particularmente Marcel Laniado de Witt, por la forma en que sirve a la gente. Creo que esa visión que es difícil tenerla, él veía donde otros no veían, o sea, es ver hacia el futuro. Creo que es una de sus grandes habilidades. Decía, tenemos que abrir el capital y los préstamos a fortalecer la clase media. La clase media en el mundo entero es el fundamento de un país. Y si esa clase media no tiene acceso a recursos, se frustra, se necesitaba abrir la banca. Que la clase media del Ecuador tenga los recursos que necesite para progresar, para hacer sus negocios, para crecer. El banco está hecho para desarrollar a la gente, es para que los clientes sean mejores, para que los clientes crezcan, para que si tienen una necesidad vean en el banco que los puede ayudar. No es que está regalando el dinero, tiene que cumplir con las normas. Creo que eso se logró en los años que él estuvo, al menos en los años 70, 80, 90 en adelante, ¿no? Y ahora pues es una norma, ya no es novedad, ya se tiene que hacer así, ¿no? Porque si no la banca se queda. Bueno, desde muy joven tuve la suerte de conocerlo. Apenas graduado de abogado, se produjo la vacante del jefe del departamento legal en el banco. Marcel consultó con algunas personas y yo tuve el privilegio de ser escogido por él para ingresar al banco como asistente del departamento legal. Y allí comenzó una relación muy larga que duró pues 26 años, estar junto a él como jefe del departamento legal, luego como asesor jurídico del banco, secretario del directorio de la institución y siempre muy cerca de Marcel Laniado. El Pacific National Bank es el único banco, creo yo hasta hoy, que tiene la licencia nacional. ¿Qué significa eso? Puede abrir oficinas en cualquier parte de los Estados Unidos. Muchos bancos son con licencias estatales. Él decía que Pacific tenía que ser un banco americano, pero al servicio de los ecuatorianos en Estados Unidos, al servicio de los ecuatorianos en la relación entre Ecuador y Estados Unidos, y al servicio de todo lo que significa importación y exportaciones para el Ecuador. Esa era su visión y esa fue su visión en cuanto al Pacific National Bank. Así se hizo el cheque internacional. En una época usted tenía su chequera de Banco Pacífico, iba a Miami y ahí mismo se la cambiábamos. Las transferencias eran automáticas, manejamos casi el 40% de las exportaciones privadas a través de Pacific National Bank. O sea, fue una época muy interesante. Era esa visión que tenía de desarrollar al Ecuador, de hacerlo más grande, hacerlo un país pues en donde haya una prosperidad. Después del Zamorano me fui a Texas A&M a especializarme en economía agrícola, que fue lo que le gustó y le llamó la atención porque era una especialización que no existía en el Ecuador. Consideró que era lo apropiado para el banco e inmediatamente me dijo: Marco, si gusta, empieza a trabajar mañana. Y así fue, me ligué inmediatamente al Banco del Pacífico. Él como agrónomo quería que el banco se involucre más en esta área. Me contrató y formamos un equipo con diferentes agrónomos zamoranos, constituyendo prácticamente en el principal banco agrícola del sector privado. Yo fui cliente del Banco del Pacífico desde casi los inicios del banco.
nos daban créditos en la finca que era de mi padre y después también mía, créditos para ciclo corto. Y había unas líneas que eran de los fondos financieros, después los bonos de fomento agropecuario, líneas que ya no existen ahora. Pero el Banco del Pacífico fue uno de los primeros bancos del cual hizo acopio de esas líneas y daba facilidades a muchos productores dentro de esas líneas, siempre con una visión de servicio. Yo tengo una anécdota que no sé si era prudente contarla. Me acuerdo que en alguna ocasión un oficial de crédito, había un cliente agricultor que había incumplido, creo que fue por un tema de exceso de agua en el año 82-83, y él tenía hipotecada su casa al banco. Y le estaban embargando la casa, el banco. Entonces el añado se los queda mirando y le dice: ¿usted conoce a la señora de este productor? No, le contesta el oficial de crédito. Me dice: ¿qué daño le ha hecho ese señor a usted para que usted le vaya a quitar la casa a ella y a sus hijos? Vaya usted y arregle ese problema, pero la casa, señor, no se le quita. Entonces eso era un banquero, era un banquero, y un buen banquero. Nadie puede decir que era un mal banquero, pero tenía una visión diferente, social, humana. En esa época el Banco del Pacífico era el único banco que arriesgaba en el sector agropecuario. Muchos otros bancos no querían tener clientes agricultores por el riesgo que significaba. Pero Marcel decía, y me decía siempre, tiene que arriesgar y hacerle un seguimiento. Esa era otra cosa que Marcel siempre nos inculcó. Nosotros teníamos como gerentes de crédito en el banco, teníamos que salir al campo. Éramos gerentes de escritorio una parte y otra parte principal en el campo, viendo cómo iba el proceso de ese crédito, cómo iba el proceso de ese desarrollo agrícola, que no solamente consistía en darle el crédito simplemente, sino en asesorar a ese agricultor que no tenía los conocimientos técnicos que nosotros habíamos aprendido en el Zamorano. Entonces nosotros éramos asesores económicos por un lado, por el crédito, pero más que todo éramos asesores agrícolas. Teníamos que transmitirles la tecnología agrícola, hacer extensión agrícola con el crédito que se le había dado al productor agropecuario. Y él me decía a mí, no es posible dar un crédito agropecuario con una garantía colateral. El banco tiene que arriesgar. Para eso están los agrónomos zamoranos que están trabajando aquí en el Banco del Pacífico, que tienen que determinar cuál es el cliente que merece un crédito y si ese cliente va a pagar el crédito para seguir dándole crédito agropecuario al resto de agricultores del país. El área de crédito agropecuario lo conformábamos varios zamoranos. Nuestro jefe principal era Marco Soto, estaba Osvaldo Bustillo, estaba Emilio Gallardo. Muchos zamoranos pasamos por esas aulas del Banco del Pacífico, porque también era un aprendizaje para nosotros, que más habíamos estado en el campo, nunca habíamos estado en un banco, pero nos compenetramos con esa idea final o la meta final de ayudar al sector agropecuario como nadie lo había hecho antes. El crédito agrícola es un crédito de riesgo, porque el agricultor está sometido a las vicisitudes de la economía, del clima, de la política, de los precios, etcétera, etcétera. Entonces no es tan fácil el crédito agropecuario, pero allí en el banco aprendimos a ayudar de una manera técnica a esos productores que no habían tenido educación básica, bachilleres de colegios del campo, pero no tenían una educación técnica agrícola como nosotros los zamoranos ya nos habían dado allá en Honduras. Yo me siento orgulloso de haber tenido el honor de ser amigo, colega de Marcel Laniado de Vin y de haber trabajado en el Banco del Pacífico y de haber aprendido a conocer y a visitar el campo de todo el Ecuador, trabajando desde arroz, ganado, caña de azúcar, palma africana, pero especialmente banano, mango y sobre todo mi interés máximo que ha sido toda la vida el cacao del Ecuador.
Siempre él decía, nosotros no podemos estar tranquilos mientras nosotros estemos bien y veamos miseria alrededor. Eso a la larga será un perjuicio también para los que estamos en otra posición. Ese aspecto yo creo que es muy importante, que todos los empresarios y todas las empresas miren que su participación social tiene que ir más allá de los beneficios a su empresa, de sus empleados, sino ver también el aspecto social. En base a esta filosofía, también Marcel Laniado no solamente atendió al sector agrícola, sino también al pequeño empresario, como le llaman ahora, al pequeño emprendedor, creando equipos que visitaban las áreas marginadas y en los cuales se veía capacidad de gestión y se les ofrecían los créditos, que se llamaba el programa Desarrollo de la Comunidad. En sí, la filosofía del banco fue crear mayor oportunidades para todos los sectores en cuanto a financiación y dar la asistencia técnica también para una mejor comercialización. Yo tuve la suerte de ser el vicepresidente de crédito del banco en la oficina de Guayaquil. Lamentablemente el tema ambiental per se no se puede hacer en el Ecuador si no haces una estrategia de sacar a la gente de la pobreza. Tú le puedes decir a una persona, no tales el árbol, que vas a vender ese árbol para darle de comer a tu hijo, porque lo va a necesitar la próxima generación, cuando la persona te va a decir, oye, pero mi hijo tiene que comer y por lo tanto tengo que talar el árbol. Eso es lo que hace que cuando hubo una crisis en la Fundación Huancavilca, estamos hablando de 1996, y hubo mucha agresividad en el sector del Guasmo en contra de la Fundación Huancavilca, el señor Laniado me llamó a preguntarme si yo quería hacerme cargo de la Fundación Huancavilca. Y me dijo, pero es de trabajar en el Guasmo, es todo el día, tú tienes que estar trabajando ahí en el desarrollo integral de las comunidades pobres de Guayaquil. Y mi respuesta fue encantada, señor Laniado, porque tengo que demostrar que si usted primero se ocupa de los temas de ingresos económicos de las poblaciones marginales, más tarde ellos solos van a empezar a manejar los temas ambientales también. Y así entró una época de 11 años que pasé trabajando para él en la Fundación Huancavilca, en la cual el señor Laniado era súper claro. Vaya al Guasmo, pregunte a las personas qué necesitan, si es crédito, si es música, si es deporte, si es salud, si es capacitación, y si es alimentos, y así creamos una institución maravillosa que hasta hoy sigue funcionando. La Fundación Huancavilca tiene una orquesta sinfónica del Guasmo, tiene un Huancavilca Sporting Club, de donde han salido algunos de los chicos que hoy juegan en la selección, y sobre todo sigue dándole a la fundación aquel mensaje del señor Laniado de decir, permíteles que ellos se puedan desarrollar, pero darle oportunidades a que se desarrollen. Vale la pena comentarte que cuando yo llegué a la Fundación Huancavilca, que era un tema eminentemente social, ella había creado otra iniciativa dentro del banco, que era el Programa de Desarrollo de la Comunidad. Él tenía un programa de crédito para el pequeño, para la pyme, para el microempresario, y tenía muchísimo éxito. Después, basado en esa filosofía, el señor Laniado se creó el Banco Solidario, pero él fue el pionero en esta línea de crédito para los más pequeños. Eso te demuestra lo que era su perfil, no solamente capacidad de manejar un banco, sino capacidad de preocuparse de temas sociales y de temas ambientales, como yo lo viví. Para mí Marcel era realmente un ser humano excepcional. Esa clase de personas que en la lucha por la vida se olvidan de sí mismos, porque no tienen tiempo para sí. Se dedican al servicio de los demás. Esa era su filosofía. Y con esa filosofía, él ingresa en la banca ecuatoriana y se convierte en un pionero de una banca moderna, mucho más eficiente, y por sobre todas las cosas con un concepto de servicio a los clientes del sistema financiero. El Banco del Pacífico era un banco que se caracterizaba por ayudar, por financiar
a todos aquellos sectores productivos que eran esenciales para el país. El sector de la agricultura, el sector de camarón, que en esa época pues nacía. Ese era el sentido del Banco del Pacífico. Él sentía que haciendo desarrollo, ayudando a crear empresas, contribuía con el desarrollo del país y al mismo tiempo generaba utilidad y beneficio para los accionistas del banco. Bancos de capital abierto realmente no existían. El Banco del Pacífico es el primero que establece esa política de no concentrar el capital en pocas manos. Llegamos a tener, me parece que cerca de 10.000 accionistas, que realmente en un país como el nuestro, y en esa época era una situación especial. Eso no existía. Eso le daba a él la libertad de no depender absolutamente de nadie. Lo único que realmente le importaba era hacer mejor la vida de la gente. O sea, el banco para él era un instrumento para hacer mejor la vida de la gente. Para él lo primero era el hombre y el bienestar, con una obsesión por la integridad y la honradez en todos sus actos públicos y privados, en donde prevalecía o primaba la trascendencia de su nobleza, no el dinero, porque la escala de valores de Marcel era muy distinta. Él simple y llanamente era el líder de esta institución por su capacidad, por sus logros, por los éxitos, por lo que hacía. Y en base a eso se fue forjando pues esta leyenda que llegó a ser Marcel Laniado en esa época para la banca ecuatoriana. Se pasó la vida haciendo, se pasó la vida construyendo, formando, realizando. Decía siempre que no había peor sensación que acostarse sin haber hecho absolutamente nada. Que cada día tenía que ser algo creativo, positivo, gratificante en la mente y en el espíritu. Nos decía siempre, esa es una de sus frases célebres, que había que sentirse útiles y no importantes, permanentemente insatisfechos con lo que uno hace, porque conformarse es retroceder y que no había tiempo. Cuando éramos productores de ciclo corto en Quevedo, teníamos una asociación de productores que velábamos por los intereses de los productores, sobre todo soyeros y maiceros, que estábamos concentrados en esa área. En el gobierno de Férez Cordero, que fue el año 84-88, ahí lo nombran a Marcel Laniado ministro de Agricultura y Ganadería. Entonces comenzamos a tener los mismos problemas que siempre teníamos los productores. Cuando estábamos cercanos a una cosecha, nos metían alguna importación, sobre todo de soya. Entonces ya estamos acostumbrados a hacer paros, cerrar carreteras, cambiar ministros de Agricultura y pedir más precios por los precios oficiales. Un esquema de hace 40 años que no es muy diferente del de ahora, que pasan los arroceros, por ejemplo. En una reunión que tuvimos, me parece que fue en Pichilingue, en INIAP, Laniado me dice, bueno, usted que conoce los problemas, ¿por qué en vez de sentarse del lado de allá a cerrar carreteras, se pasa del lado nuestro y comenzamos a resolver los problemas? Fue un reto. Y así tuvimos una reunión en Quito y ahí él ya tenía un esquema, Marcel Laniado, de qué es lo que él pretendía hacer con todo el sistema de comercialización. En esa época había una institución que era la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, con lo cual él ya había tenido en el año 84 un año de malas experiencias, tratando de manejar cosechas y volúmenes de cosechas y de siembras a través de la ENAC. Entonces él decide cambiar todo. O sea, yo creo que en ese sentido Laniado realmente fue un revolucionario. El tipo le gustaba la eficiencia y que las cosas funcionen bien. Entonces ahí decide crear no la bolsa de productos, sino crear este nuevo sistema de comercialización, en el cual la bolsa de productos era una parte, un eslabón de este nuevo sistema. Las plantas que eran del ENAC decidió pasarlas a una almacenera
que se llamó Almacopio, que hasta el día de hoy existe. Él armó un equipo de ejecutivos, entre esos cuales estaba yo. Yo inicialmente no entré a la bolsa de productos, sino entré manejando un grupo de promotores de campo que iban a promocionar este sistema de comercialización. Al cabo de 6 meses de este trabajo, me ofrece el trabajo de venir de director técnico de la bolsa de productos. Entonces, y así fue como después de ir a Argentina y a ir a Colombia, ver cómo funcionaban las bolsas agropecuarias allá, fuimos creando el esquema de la bolsa de productos y comenzamos comercializando maíz amarillo duro, soya, arroz pilado y arroz en cáscara. Fueron las 4 líneas, los 4 rubros principales. Se incentivó primero a la creación de almaceneras de campo, a que los productores, en vez de vender o malvender sus cosechas en el pico de las cosechas, se las llevaron a almaceneras, se almacenaran, se emitieran certificados de depósito negociables públicamente y también en la bolsa, negociar esos certificados en la bolsa, ¿ya? Y cambiar todo el esquema de comercialización. Fue realmente un sistema nuevo, revolucionario, y había otro concepto que Laniado decía que este era una manera para llevar capitales de los centros urbanos hacia donde se requerían, que era el campo. Oscar Lor, Javier Benedetti y otros amigos me fueron a visitar a Quito a pedirme que Inesel, que en esa época era millonaria, entregue $5 millones para que se puedan hacer los estudios del embalse Daule Peripa, que iba también a tener una central hidroeléctrica. Yo pedí a mis técnicos en Inesel que me hagan un análisis, y el análisis y la respuesta fue negativa. No conviene que demos ese dinero porque el agua embalsada allí se va a dedicar primero a agua potable, después a regadío y finalmente electrificación. Entonces yo di la respuesta que era negativa. Comenté eso con Marcel un día sábado y saltó del asiento. Realmente me dijo de todo, hasta de lo que yo me iba a morir. Me dijo, la decisión que tú has tomado es la peor que puedas haber tomado. No te imaginas tú el beneficio que ese embalse va a ser al Ecuador entero y sobre todo a la península de Santa Elena. Yo viví en Ancón, tú vas constantemente a Salina. ¿Tú imaginas eso, toda esa área con agua de regadío porque se puede hacer un trasvase? O sea, él tenía una visión que yo sencillamente no la vi. Probablemente su vocación de ingeniero agrónomo le hacía ver mejor este tipo de cosas. Pero en todo caso, esa conversación me convenció y le entregué $5 millones a CDG, y con eso ellos contrataron a TAM, si no me equivoco, para hacer los diseños de la presa de Daule Peripa. Fue realmente extraordinario que años después, cuando yo trabajaba en el banco, Marcel fue presidente del directorio de CDG, me llevó a mí como miembro del directorio y dimos inicio a muchas obras, y posteriormente en el segundo periodo de él me llevó como director ejecutivo de CDG y pudimos concretar esas obras que él había visionado, que él había expresado, que sería un error que yo no las lleve adelante, y dimos agua potable y alcantarillado a toda la península de Santa Elena, a playas, y además construimos la central Marcel Laniado y una serie de obras adicionales. Realmente fue extraordinario que podamos concretar ese sueño que en el año 74, 75, cuando entregué esos 5 millones, Marcel Laniado me lo hizo ver. Con la presa Daule Peripa ya, por ejemplo, el dique de agua salada en el río Daule ya no sube hasta Palestina o Santa Lucía como subía, y entonces eso impedía que se bombee agua potable para la ciudad de Guayaquil. Ahora puede bombear las 24 horas, pueden bombear agua dulce para poder abastecer a la ciudad de Guayaquil. Luego, con el trasvase que se hizo al embalse de Chongón y luego los trasvases a Península, Santa Elena y al sector de playas, usted ha visto un gran desarrollo agrícola que desgraciadamente no ha sido mayor, porque en este país no ha existido un apoyo adecuado a la agricultura. De manera que no se ha podido aprovechar en una forma adecuada esos trabajos de embalse que se hicieron debido a la ausencia de otro tipo de políticas de desarrollo. Pero solamente con la presencia del agua, usted ya ha visto todos los desarrollos agrícolas que están en este momento en auge en todo el sector de Salinas, en todo el sector de la península de Santa Elena y en el sector de playas. Estamos produciendo uvas, estamos produciendo vino,
se produce banano orgánico, cacao, y eso ya se está desarrollando en un emporio de riqueza. Tenía ideas brillantes que logró ese trasvase para tener agua que hoy enriquece a todo lo que es la producción de la costa. Es gracias a esas ideas que él tuvo. Pero como yo estaba en Fundación Natura, me dice, oiga, le voy a decir a alguien que trabaja en CDG que la lleve a pasear por el lago en un bote a motor y vaya a ver a las 6 de la mañana la cantidad de patos y aves que existen en el lago. Y yo le dije, muy bien, señor Lorena, encantado. 6 de la mañana, yo fui, visité todos los que eran los ramales del área de Parque Lago y ciertamente era una biodiversidad impresionante lo que había, lo que hay en ese sector. Y me dijo, justamente por eso es que la mandé a ver eso, decía, porque yo quería que usted viva y que usted hable con los constructores de Parque Lago y con el personal de CDG, porque yo quiero que Natura vaya y haga de ese Parque Lago un parque que no solamente sea un área para agua, sino que sea también para esparcimiento y para que la gente pueda estar cercana a la naturaleza. Y mira lo que fue la vida. Como 10 años más tarde, yo llegué a ser ministra de Ambiente. En el momento que me convertí en ministra de Ambiente, uno de mis decretos fue crear el área de recreación nacional Parque Lago con mi propia firma y pensando mucho en el encargo inicial que me había dicho él, anda y equilibra lo que es una obra importante de agua, de ingeniería, pero darle esa característica ambiental. Bueno, Marcel siempre demostró su interés por el país y por su naturaleza. En ese entonces, estamos hablando mediados de los años 80, comenzaba el movimiento ambiental en el país. Pero Marcel tenía un entendimiento absolutamente claro de lo importante que era la protección del medio ambiente. Hicimos dos cosas maravillosas cuando estuve yo en la Dirección Nacional Forestal, bajo la custodia de Marcel, que era el ministro de Agricultura. La primera, y esto la mayoría de la gente no sabe, como él era ingeniero agrónomo, conocía la diversidad del ecosistema ecuatoriano y siempre le preocupó ese tema. Y con él desarrollamos dos proyectos maravillosos que la mayoría de la gente no lo conoce y que vale la pena recordarlo. Y había leído un informe de un biólogo norteamericano que había hecho en los años 70 unos estudios sobre la biodiversidad marina de Galápagos. Y ahí concluía él que más importante aún que la protección de la parte terrestre que ya estaba bajo tutela del Parque Nacional Galápagos, era la parte del mar, que había necesidad de protegerlo. Y demostraba que había mayor biodiversidad en el mar que en tierra. Yo le presenté una propuesta de protección de toda parte interna del archipiélago de Galápagos, más 15 millas náuticas de zona de protección. Y él fue donde el presidente León Febres Cordero y le convenció que teníamos que hacer esta protección. En mayo de 1986 se firmó el decreto de creación del área marina de Galápagos. Y eso se lo debemos en gran medida a Marcel y su cariño por las áreas protegidas. Aparte de esto, hicimos el Plan Bosque, que fue un éxito extraordinario de reforestación del país. Y él estaba pendiente de muchas cosas y entonces siempre la conversación conmigo era cómo lográbamos, por ejemplo, educar a los ecuatorianos
para que comprendan que viven en un país excepcional, de una riqueza y de una biodiversidad única en el planeta, y de un clima maravilloso que permite cultivar todos los productos imaginables. Él siempre insistía sobre este tema, pero también era consciente de que había que conservar áreas de alta biodiversidad sin tocarlas. Este era parte de su espíritu y su deseo. Así que creo que juntos hicimos un buen tándem para lograr esto. Varios parques nacionales fueron también declarados en esa época y eso iba en el camino exacto de su pensamiento y su ideología respecto de la conservación de la naturaleza. Tenía muy claro que el rol de él como ser humano y el rol como ciudadano tenía que ser de un profundo impacto en el entorno en que él vivía. O sea, él no consideraba nunca buscar el lucro, para buscar el crecimiento patrimonial, para buscar ser un hombre de plata. De hecho, fue un hombre de recursos, pero no para nada en ninguna altura de lo que se podría considerar un hombre millonario, ni mucho menos. Trabajó y fue accionista de empresas, pero siempre su función fue pensar en cómo su actividad generaría desarrollo en el país. Hasta los últimos días de su vida él siempre cuestionó eso, cuestionó que la empresa privada o los líderes del país realmente no asuman un rol protagónico de desarrollo. No estoy generalizando, pero siempre tenía ese criterio de que faltaba mucho más, de que había una falta o capacidades de liderazgo en pro del desarrollo del país, ¿no? Que había un sector muy cerrado que no necesariamente actuaba en los intereses del país. O sea, yo diría que esa es la esencia de su visión. ¿Cuál es el rol y qué tan bien o qué tan mal se lo estaba haciendo, ¿no? Insisto, para mí nace de esta visión desde afuera que lo hizo ser crítico quizás, o más que crítico, querer cambiarlo, ¿no es cierto? Yo creo que en la vieja usanza de nuestros patriotas guayaquileños había las mismas categorías de Rocafuerte. De Rocafuerte se ha dicho que tenía un idealismo pragmático. Soñaba, pero para hacer cosas. No soñaba simplemente para dejar flotando en el espacio sus sueños, sino para convertirlos en realidad lo más pronto posible. Esa circunstancia es la que permitió, en mi punto de vista, que Marcel tenga la posibilidad de llevar adelante grandes proyectos.